Encuentros de Trading, gracias por estar aquí. Déjenme compartir de una vez la presentación ya para entrar. Estamos en un momento interesante ahí del mercado. Sin duda, pues el movimiento que tuvimos en los últimos días va a estar interesante analizarlo desde el punto de vista técnico. Vamos a empezar de una vez. Aquí les dejo mi correo por si quieren mandarme alguna pregunta, alguna sugerencia de empresas. De hecho, las empresas que vamos a ver en la primera parte de la sesión son las que me hicieron llegar por correo. Ahorita de entrada lo que vamos a ver es el IPC, el S&P, el Nasdaq y Cemex, Grupo México, Alsea, Airbnb y Gruma. De entrada, si quieren algunas otras, por favor, váyanlas mandando en el chat. Vamos a empezar con la presentación. Déjenme paso de una vez al Bloomberg para que empecemos ya con el IPC. ¿Qué ha pasado con el IPC en las últimas sesiones? Déjenme, vamos a mover aquí. Bueno, el IPC, ¿se acuerdan que en la sesión anterior comentábamos que estaba ahí intentando romper el nivel de los 51,000 puntos? Le costó trabajo al mercado colocarse arriba de los 51,000 puntos. Finalmente el rompimiento de este nivel lo vimos hace un par de semanas cuando en esta sesión se dio este rompimiento. Llegó a tocar incluso, bueno, primero rompió los 50,000, le había costado otro trabajo romper los 50, lo rompió en esta jornada, luego regresó, estuvo ahí una semana en un movimiento muy parco, y luego finalmente vino el rompimiento de los 51,000, alcanzando un máximo más o menos en los 51,600, 51,700. Ahí vino este máximo que vimos en el mercado hace algunas jornadas. Y luego hemos visto esta semana un movimiento de caída ahí en correlación con algunos otros índices. Toda la semana hemos visto 4 jornadas consecutivas de baja. El mercado con este movimiento que hemos visto en los últimos días regresó a probar. Hoy justo probó los 50,000 puntos. Ahí podemos considerar un primer nivel de soporte de corto plazo para el IPC. Además de que pues es un nivel psicológico, es un nivel que fue un techo previo que ahora debería ser un piso, y además ahí también se coloca el promedio móvil de 30 días. Tenemos varios elementos técnicos que nos hacen suponer un primer soporte en los 50,000 puntos. El RSI, que es nuestro principal indicador de momentum, ya no está en sobrecompra, como sí lo llegó a estar cuando tocó 51,700 el mercado. Se ha relajado de manera importante, está muy lejos todavía de marcar niveles de sobreventa, pero ya está rondando los 50 puntos. Si ven la gráfica del RSI, pues prácticamente desde febrero para acá, el mercado ha rebotado o ha encontrado soporte cada vez que el RSI toca 50 puntos. Estamos nuevamente en esa zona de soporte para el RSI. Va a ser muy interesante lo que veamos mañana al cierre de la semana. Puede haber algo de volatilidad. Recuerden que mañana es cuádruple witching, o sea, vencen opciones y futuros de índices. Seguramente vamos a ver mucha volatilidad y mucho volumen en la última parte de la jornada. Y esto nos puede ahí indicar... Nos puede también todavía traer algo de volatilidad en el mercado. ¿Qué pasaría si el mercado rompe a la baja los 50,000 puntos? Estaríamos colocando pues de entrada el promedio móvil de 50 días como siguiente zona de soporte en los 49,400, aunque realmente viendo la gráfica el piso importante lo estaríamos manteniendo entre 48,800 y 49,000 puntos, que es la base de este rango que dentro del cual estuvo operando antes del rompimiento alcista. Entonces tenemos ahí el movimiento del mercado, 50,000 puntos. Hay empresas que están empezando a llegar a niveles de soporte o de sobreventa. Ahorita vamos a ver 2 de ellas. Pero bueno, por lo pronto ya no está en los niveles máximos de sobrecompra que tenían en los osciladores para el IPC, que todavía vimos hace un par de semanas. El volumen ha estado decayendo en el mes. Sí llegamos a tener un volumen decreciente, sobre todo en las primeras 2 semanas de junio. Ha empezado a mejorar un poco, sobre todo en las últimas 2 jornadas. Sin embargo, sigue siendo un volumen por debajo del promedio. Recuerden que siempre los rebotes, para que puedan mantenerse o sean consistentes, pues tienen que venir acompañados de un repunte en el volumen. Eso es para el IPC. Vamos a ver el mercado en Estados Unidos. El S&P,
que también le costó mucho trabajo colocarse por arriba de los 4,240 puntos, ¿no? Si recuerdan, habíamos comentado en las sesiones anteriores que estábamos ahí en una zona lateral y sobre todo más o menos de mediados de mayo hasta mediados de junio, el rango de operación del S&P fue muy estrecho, entre los 4,180 y los 4,230, ahí se mantuvo un buen rato. La semana pasada vimos que finalmente marcó nuevos máximos históricos el S&P. Sin embargo, pues fue un movimiento, primero con poco volumen, que también hemos tenido poco volumen en el mercado de Estados Unidos, y sobre todo con muy tímido el movimiento. La verdad es que no vimos velas así muy explosivas al alza, ni mucho menos. Fueron un par de cierres ahí positivos, pero con muy poquitos puntos. Y a partir del movimiento que vimos en la jornada del martes, el mercado ha estado cayendo. Ya hoy se coloca por debajo de los 4,238, por debajo del promedio móvil de 10 días, que había sido como un tipo de soporte en las últimas 2 semanas. Y esto pues está colocando al S&P con algo de debilidad de corto plazo. Yo creo que lo ideal sería que realmente viéramos un ajuste un poco más fuerte, más o menos como el que vimos en la primera, después de la primera semana de mayo, cuando el mercado se cayó de los 4,238 hasta los 4,060, más o menos fue ese movimiento. Algo así sería ideal para que tuviéramos un nivel de entrada un poco más confiable para el mercado en Estados Unidos. Hasta el momento, también el ajuste que empezó desde ayer después de la Fed, pues realmente ha sido muy poco. Ayer en el nivel mínimo del día llegó a estar 1% abajo el S&P, al final rebotó pues, un poquito más de la mitad de ese movimiento. Hoy también llegó a estar en un mínimo en los 4,196, al final rebotó y terminó en los 4,221. Entonces tampoco el ajuste ha sido lo suficientemente fuerte como para pensar que ya tenemos ahí el movimiento muy adelantado del mercado o sobre niveles de soporte. El promedio móvil de 50 días ha sido una referencia muy buena de soporte para el S&P, por lo menos de finales de octubre para acá. Creo que en todo este movimiento de los últimos 8 meses, solamente un día ha cerrado por debajo del promedio de 50 días. Entonces, es una referencia muy importante de soporte de corto plazo. Ese nivel ahorita se coloca en los 4,180. Si viéramos un rompimiento a la baja de ese nivel, sí tendríamos una señal técnica más negativa. Hasta el momento no se ha dado esa señal, no ha roto ese promedio móvil de 50 días y por lo pronto no tenemos un motivo o una señal de salida en el mercado. Por lo pronto, hay que esperar a ver qué hace sobre esos niveles. Hoy se acercó, se quedó como a 15 puntos de probar ese nivel técnico del promedio de 50 días. Entonces estamos cerquita de ahí una zona importante de soporte. Por el momento no lo ha roto. El volumen tampoco ha sido muy fuerte. Este movimiento que hemos visto de baja no ha venido acompañado de un repunte muy fuerte en el volumen. Sí han sido volúmenes más elevados de lo que vimos la semana pasada, pero tampoco han sido muy por arriba de promedio, ni mucho menos. Entonces, creo que el mercado todavía está en una zona que está tomando o que no ha tomado finalmente una decisión para ver si puede seguir el movimiento alcista. Yo creo que no, yo creo que lo más probable es que sí veamos ese descenso de los mercados. Ahora, ¿qué fue lo que ayudó hoy para que el S&P descontara gran parte de la pérdida que teníamos hasta mediodía? Fue el movimiento de las tecnológicas. Si se acuerdan, en las sesiones anteriores habíamos comentado que las empresas de tecnología, pues obviamente habían estado con un rezago importante comparadas con el movimiento de otros sectores, sobre todo de los cíclicos, pero que podíamos ver un catch-up en las empresas tecnológicas, específicamente en el Nasdaq. Pues ya fue lo que pasó. En las últimas semanas hemos tenido un repunte muy fuerte del Nasdaq. Aquí está el Nasdaq. Todavía hoy tuvimos un repunte muy fuerte de las tecnológicas y el Nasdaq está probando los 14,200 puntos. De hecho, el máximo del día de hoy fue justo esa zona, 14,200 puntos. Aquí pueden ver cómo hasta el momento ha sido una resistencia muy fuerte ese nivel de los 14,200. Ya lo fue en febrero, luego lo volvió a hacer a finales de abril y en este momento el mercado está nuevamente probando esa zona de los 14,200 puntos. Realmente para poder suponer que el S&P va a retomar el movimiento de alza, lo primero que tendríamos que ver es que el Nasdaq rompiera esta zona de resistencia. Vean, el RSI ya está en 64 puntos, ya no está tan lejos de marcarnos sobre compra, ya estamos ahí en este techo importante. Si llegara a romper los 14,200 puntos y usamos nuestra banda de regresión, que es lo que, acuérdense que es lo que usamos cuando estamos en máximos históricos, podríamos ver un siguiente nivel de resistencia en los 14,500. Ahí va a ser muy importante. Vimos ya
varias empresas el día de hoy, como Apple, como Amazon, que habían estado rezagadas, pero que ya con el movimiento que hemos tenido del Nasdaq en las últimas semanas, están empezando a llegar a zonas importantes de resistencia. Vamos a ver Amazon, que esas de las que me preguntan siempre, siempre mucho. Amazon prácticamente lleva pues ya casi 11 meses sin salir de un rango lateral de operación entre los $3,000 y los $3,500. Vean, aquí está muy marcado este rango de operación que hemos visto en Amazon desde agosto, septiembre del año pasado. No ha estado respetando bien esta zona de operación. Con el movimiento que tuvimos ya en las últimas 2 semanas, pues prácticamente brincó sin parar desde los 3,100 y cachito hasta los 3,490. Ahí estamos probando este nivel de techo. La vez pasada que Amazon llegó a esta resistencia fue justo antes del reporte trimestral. Y el reporte trimestral fue muy bueno. Y a pesar de eso, no rompió la resistencia. Entonces, recuerden que cuando estamos dentro de un rango lateral, siempre lo primero que tenemos que suponer es que la emisora o lo que estamos analizando va a seguir respetando tanto la parte alta como la parte baja del rango. En este momento estamos en la parte alta del rango y es muy probable que empiece a haber algo de resistencia también en Amazon sobre esta zona. Así como esta, también Microsoft está cerca de máximo histórico. Creo que y es una de las que me están solicitando ahorita. Ahorita nos pasamos ya a las empresas que nos están mandando en el chat, pero por ejemplo, AMD es de las empresas de tecnología que creo que todavía pudiera tener un repunte importante. Está lejos de los máximos, a diferencia de Amazon o a diferencia de Microsoft. AMD podría ser todavía una empresa que pudiera tener un repunte importante en los siguientes días. Me están preguntando de Nvidia. Vamos a verla si quieren de una vez. Nvidia, sí, yo creo que está llegando ya a una zona donde podría apretarse el movimiento de alza, sobre todo después del movimiento que tuvimos el día de hoy. Vean, ya el RSI está en 78 puntos prácticamente en Nvidia, estamos en máximos históricos y el máximo que tocó hoy, que fue de $753, pues prácticamente fue la segunda desviación estándar de la regresión de 60 días. Entonces, técnicamente estamos avanzando, estamos operando ya en una zona que pudiéramos considerar como adelantada de corto plazo. Vean el spread tan elevado que hay entre los promedios móviles de 10 y de 30 días, que siempre es una referencia importante para ver cómo se ve el movimiento de corto plazo, se ve adelantada. En cambio, si volteamos a ver AMD, que es una empresa más o menos similar en cuanto al sector en el que opera, vean AMD. AMD ha estado más bien tendiendo a un movimiento lateral. Hoy estuvo a punto de romper el promedio móvil de 200 días, no lo hizo, pero yo creo que en cualquier momento pudiéramos ver este rompimiento alcista y verla por lo menos llegar a los $90. $90 sería un rango alcanzable totalmente para AMD. Y si llegara a romper los 90, no tendría ninguna zona de resistencia hasta 98 más o menos. Entonces, AMD creo que todavía puede ser una empresa que puede tener un repunte importante. Hay que echarle ojo, es de las que yo estaría ahí considerando en caso de que el Nasdaq rompiera estos máximos históricos. Vamos a ver un par de oportunidades en el mercado mexicano que creo que se están poniendo en una zona interesante de compra. La primera es Cemex. Si recuerdan, Cemex la hemos tenido operando en un canal alcista pues, prácticamente sin parar desde el año pasado. Y este canal, vean, está muy bien marcado este canal, pues vean, desde que empezó a rebotar en mayo del año pasado, no ha parado la tendencia alcista. Y ha estado respetando muy bien esta línea de tendencia. Ya son varios toques que la acción ha regresado a probar y ha respetado. El reciente movimiento de baja que hemos tenido en Cemex en las últimas semanas, desde pues, prácticamente lo que va del mes, desde el máximo que tocó en el mes hasta el mínimo que tocó hoy, ya ha sido un retroceso de un poquito más del 14%. Lo interesante aquí es que está probando la parte baja del canal, la línea de tendencia que ha respetado, ya la probó. Estamos ahí nuevamente. Ayer la probó, pero ayer fue muy, muy rápido el toque que hizo en esos niveles y rebotó luego, luego.
Hoy no, hoy sí estuvo un buen rato ahí pegado a los 15.50, 15.40, estuvo operando ahí en un buen rato sobre esa zona, entonces está probando una zona de soporte. Si el pero que le podríamos poner a Cemex en este momento es que el RSI todavía no nos señala zona de sobreventa, sin embargo siempre le damos prioridad a un soporte y sobre todo a un soporte que ha sido tan probado técnicamente y que lo ha respetado bien, estamos sobre esa zona. También podemos agregar que está a menos de 2 desviaciones, ya más de 2 desviaciones estándar por debajo de la regresión de 60 días. Ya vi que México me han estado mandando mucho, ahorita la contestamos, por debajo del promedio de la segunda desviación estándar. Y ahí además tenemos esta resistencia previa, más o menos también en los 15.45, que fue un nivel que le costó trabajo romper entre marzo y abril y pues, que teóricamente ahora debería funcionar como un soporte. ¿Cuáles serían los parámetros para operar Grupo México, Cemex? Yo creo que ahorita podríamos estar considerando un rebote hacia la zona entre 17.20 y 18 pesos, sería nuestro target de corto plazo, y yo le pondría un stop loss por debajo de 15 pesos. Por debajo de 15 pesos, además de romper el nivel psicológico de los 15 pesos, estaría también rompiendo esta línea de tendencia. Entonces yo creo que ese es un buen nivel como para considerar entrada en este momento para Cemex con estos parámetros de rebote. La otra que me han estado preguntando mucho es Grupo México. Vamos a ver Grupo México. Grupo México pues ha tenido ahí un movimiento importante de baja, primero por el tema de Perú, ¿no? Por las elecciones en Perú. Vean, las elecciones en Perú fueron justo el 6 de junio, aquí, este día. Esto fue el viernes antes de las elecciones. Después de las elecciones vino este movimiento de baja. Sin embargo, este movimiento de baja respetó la zona de soporte anterior. De mayo para acá hemos visto a Grupo México probar un par de ocasiones la zona de los 90 pesos, o lo habíamos visto probar la zona de los 90 pesos y lo había respetado. Después de las elecciones, después del domingo de las elecciones, regresó a la zona de 90 y ahí se mantuvo operando durante el resto de la semana. Parecía que había estado encontrando, que había marcado ya piso en los 91, 92 pesos. Sin embargo, el descenso que vimos en el precio del cobre en los últimos días fue lo que provocó este movimiento que vimos ya en los últimos 4 días. Ya por debajo de los 90 pesos, esta acumulación de aquí podríamos considerar como siguiente zona de piso, los 86, que es justo donde estamos, y un poquito más abajo está el promedio móvil de 200 días en 84 pesos. Esa sería una referencia importante de soporte. Recuerden que siempre el promedio móvil de 200 días es una zona que debe, o es una referencia de nivel que debemos de considerar importante tanto como resistencia como de soporte. Ahí estamos colocados justo en esta zona o ya muy cerca del promedio móvil de 200 días. Incluso si consideramos el movimiento que hemos tenido en los últimos días y trazamos el Fibonacci déjenme hacer un poquito más grande este Fibonacci, de este mínimo que tocó en septiembre al máximo que tocó, pues la primera vez que llegó fue en febrero y ahí ha encontrado mucha resistencia. Trazando los Fibonaccis, el 61.8 está abajo incluso del promedio de 200 días. El 50% está abajito del promedio de 200 en 82 días, pero el 61.8 está hasta los 75.40. Entonces, si llegara a romper el promedio móvil de 200 días, yo creo que sí podríamos estar considerando ese movimiento ya más pegado a los 76 pesos. Vamos a ver qué pasa ahí, sobre todo con el precio del cobre. Sería importante que el precio del cobre empiece a rebotar para que Grupo México también reaccione. Si no vemos a la cobre rebotando, y si quieren vamos a ver la gráfica del cobre, va a ser complicado que veamos una reacción en Grupo México. Técnicamente ya está llegando a una zona importante de soporte, ya está pues, muy cerca de señalarlo sobre venta de corto plazo. El RSI está en 34 puntos. Sin embargo, sí fue muy relevante que haya roto este piso. Me preguntan que si es un hombro, cabeza, hombro. Pues no tanto. La verdad es que pudiera ser un hombro si consideramos este movimiento, luego esta cabeza y luego un hombro más chiquito. Yo creo que más bien lo que tendríamos que estar considerando es que rompió los 90, que era una zona importante de soporte, y para considerar una compra, pues de entrada, o primero que recupere los 90 pesos, o que caiga a una siguiente zona de soporte, que podría ser ya sea el promedio móvil de 200 días en los 82 pesos, o que vaya a probar el siguiente nivel de piso en el Fibonacci. Me pregunta que si es un triángulo. Yo más bien veo una cuña. Vean, si trazamos
este movimiento de este máximo que vemos aquí, lo extendemos así y luego trazamos estos mínimos con el mínimo que tocó hoy, más o menos acá. Yo creo que más bien está haciendo, más que un triángulo descendente, parece una cuña descendente. Entonces también, acuérdense que para que una cuña nos dé una señal de entrada, pues hay que romper la parte alta de la cuña y eso pues tendría que romper incluso 96 pesos. Estamos todavía lejos de ese escenario. Si tienes posiciones en 91 pesos, mira, yo creo que no me saldría a menos de que rompa el promedio de 200. Ya estamos muy cerca. Si ya te aguantaste ese movimiento y estás tan cerca del promedio móvil de 200 días, yo creo que habría que esperar. Ya estás hablando que de donde estamos ahorita, que estamos en los 86 pesos al 84, estamos hablando de menos de un 2%, es como un 1.5%. Yo me esperaría a ver qué hacen el promedio de 200. Si rompe el promedio de 200, entonces sí, porque ya estarías hablando que por lo menos podría caer otros 6 pesos, ¿no? Entonces yo estaría ahí si ya te la quedaste, me esperaría a ver qué pasa en el promedio móvil de 200 días. Si traes posiciones de 100 pesos, como me están preguntando, pues yo creo que tu nivel de salida era en el momento en que rompía los 90. Ahí ya lo hizo. Entonces también, mira, ya para verlo, para probar lo que le falta hacia el promedio de 200 días ya es muy poquito. Entonces yo ahorita ya no soltaría posiciones. Me esperaría a ver qué hace con el promedio de 200 días. Pero si lo rompe, creo que sí puede venir ahí una señal muy importante de baja. Y va a depender también mucho de qué pase con los mercados en general. Si el IPC rompe los 50,000 puntos, yo creo que sí pudiéramos tener otros 1,000 puntos de caída y terminaría arrastrando a muchas emisoras. Pero bueno, en el escenario que el IPC aguante los 50,000 puntos y empecemos a ver algo de reacción, puede ser que empecemos a ver también a Grupo México reaccionando. Me preguntan de Walmex. Walmex le falta todavía un poco para volver a hacer compra. La verdad es que últimamente nos ha ido bien con este rango de operación que tenemos Walmex, con pisos a partir de 62 pesos, entre 62 y 61, y con resistencias a partir de los 65 pesos. Está muy marcado este rango para Walmex. Vean, ahí está muy marcado el movimiento de la acción sobre este rango, quitando nada más este movimiento tan fuerte que tuvimos al alza a finales de marzo. La verdad es que llevamos varios meses, prácticamente 3 meses y medio, en este rango de operación que ha respetado muy bien. Entonces yo estoy esperando que Walmex se vuelva a colocar por debajo de 62, ideal que fuera entre 61.50, 61.80 para volver a tomar posiciones. Ha sido un piso que ha estado respetado muy bien desde marzo y pues lo que tenemos que hacer, como les decía hace rato, es suponer que va a seguir respetando los rangos de operación. Entonces, llegando a 61.50, yo creo que sería una muy buena zona de compra para Walmex nuevamente, obviamente colocando un stop loss por debajo de esta zona. Fíjense, abajito de este nivel está el promedio móvil de 200 días, tal vez incluso valdría la pena de darle este colchón de stop loss en caso de que tomen posiciones a partir de 61.50. Eso es para el caso de Walmex. En el correo me pedían una opinión de Alsea. Vamos a volver a ver. Alsea, la verdad es que tuvo un rompimiento importante. Vean, aquí tuvo este canal o como cuña descendente. Al momento que la rompió, vino un movimiento muy fuerte al alza. Se sobrecompró. El RSI llegó a tocar 84 puntos, una sobrecompra muy importante. Se salió incluso un poquito de la banda de regresión. Ha venido ajustando. Está encontrando piso en el promedio de 10 días. Creo que todavía no sería una zona como para comprar. Creo que incluso si empieza a rebotar, creo que volvería a estar limitado aquí entre los 38.70, 38.80. Ahí sería nuevamente la zona ahí encontraría resistencia. Entonces creo que valdría la pena esperar a que caiga un poco más. Creo que una buena zona de referencia para comprar sería este nivel donde vean se juntan el promedio móvil de 50 y el promedio móvil de 30 días en los 33.80. Ahí creo que pudiéramos tener un buen soporte en este momento y con el RSI todavía en 63 puntos, creo que tiene poco potencial de alza y en cambio sí puede tener ahí una buena zona un buen rango de caída en el corto plazo. Eso es para el caso de Alsea. También de las que nos estuvieron solicitando, Gruma, vamos a ver Gruma.
Se ve interesante en este momento. Gruma se recuperó muy bien de un movimiento importante de baja que tuvimos en las semanas anteriores. Vean, este movimiento de baja que fue muy rápido, muy fuerte y muy rápido a finales de abril y la primera quincena de mayo. Y ahí rebotó y el rebote ha sido importante a pesar de que hemos visto algo de volatilidad en los mercados. El rebote se ha logrado mantener y hoy hizo un buen rompimiento. Hoy se colocó arriba del promedio móvil de 50 días. Esto es una buena señal porque después el primer impulso de rebote que tuvimos, se quedó ahí un buen rato lateral, prácticamente todo lo que llevábamos de junio se quedó ahí en un triángulo, este sí es un triángulo ascendente, y ya lo rompió hoy. Hoy lo rompió, hoy se colocó arriba de promedio de 50 días. Este nivel de aquí, esta línea roja que ven aquí, que había sido la zona de soporte que había estado respetando entre enero y abril, pues se convierte, era una resistencia importante, ya hoy la rompió y creo que tiene el camino abierto para buscar el promedio móvil de 200 días, que está en 232. Realmente no se ve ninguna zona de resistencia previa, si acaso este mínimo de aquí, pero que coincide prácticamente con el promedio móvil de 200 días. Entonces sí, esta la estaría manteniendo por lo menos hacia los 230, 231 pesos y ahí habría que ver qué hace cuando pruebe el promedio móvil de 200 días. Todavía no se le ve sobre compra de corto plazo. Esta emisora usualmente no se queda mm, mucho tiempo ni en sobrecompra ni en sobreventa, suele reaccionar rápido a las lecturas de los osciladores. Entonces, seguramente ya más pegada a los 230 ya estaríamos viendo al RSI en 71, 72 puntos y ahí sí tal vez pudiera detener un poquito el movimiento, pero por lo pronto el rompimiento de hoy es bueno. El hecho de que se haya colocado arriba del promedio móvil de 50 días nos sugiere que el movimiento se puede mantener. Entonces yo la mantendría y le pondría una salida en caso de que regresara por debajo del promedio de 10, que en este momento está en 219.99, 220 pesos. Vean, el promedio de 10 ya cruzó al alza al de 30 y está muy cerca de cruzar también al alza al de 50. Entonces, técnicamente las señales todavía son buenas y creo que sí tiene mucha probabilidad de buscar el promedio móvil de 200 días. Vamos a ver Airbnb, que ha estado también desde que se colocó. Vean, el movimiento que tuvimos de baja entre abril y la primera quincena de mayo, pues lo regresó prácticamente a los niveles mínimos después del IPO. El IPO fue, no es cierto, el IPO está mucho más abajo. Perdón, después del máximo que tocó en el IPO, hizo un par de pisos en 121 y luego en 138 y regresó a esta zona con esta caída que tuvimos en mayo. Ha empezado a rebotar, pero si vean aquí todavía estamos queriendo ahí romper este canal negativo. No lo ha hecho todavía ha operado ahí algunas jornadas arriba en la parte superior del canal. Yo creo que la confirmación de un movimiento alcista nos lo daría en el momento en que rompa el promedio móvil de 50 días que está aquí, 155.7. Ahí sí, además de romper el canal, también estaría rompiendo el promedio de 50 y ya podría tener ahí un movimiento un poquito más consistente, por lo menos a los 165 y luego 183. Entonces ahí va, ha sido una buena reacción, pero todavía no como para considerar que ya rompió resistencia. Nos está dando buenas señales en cuanto que ya se colocó por arriba del canal, en cuanto que ya está queriendo marcar un máximo por arriba del máximo anterior, pero yo me esperaría a que rompiera o a que vulnerara el promedio móvil de 50 días para tener un poquito de más, una señal un poco más confiable. Eso es, ¿cuál era? Airbnb. Bueno, entonces vamos con las que nos están solicitando en el chat. Ya terminamos las que traíamos en la lista de espera. Vámonos con las del chat. A ver, me piden AMD, ya la analizamos. Me piden la acción de Citi. Vamos a ver, bueno, me piden Citi y me piden también el XLF, que es el ETF de bancos. Vamos a ver si quieren primero el XLF. El XLF, vamos a anotar aquí Peñoles que acaba de llegar. El XLF hoy nos está dando una señal de salida. La verdad es que el movimiento del XLF ha sido muy fuerte al alza. Habíamos tenido pues prácticamente sin parar o sin detenerse este movimiento alcista pues desde noviembre, ¿no? Con el rebote de los mercados, sobre todo con el rebote de los sectores cíclicos. El sector financiero en Estados Unidos había operado en esta tendencia de alza muy fuerte.
Ayer todavía estaba respetando este nivel, todavía con la caída que tuvimos, llevamos varias semanas o lo que va del mes con un movimiento de debilidad en las financieras de Estados Unidos. Todavía hasta ayer estaba respetando la línea de tendencia, no había roto el canal. Sin embargo, hoy sí tuvimos esta vela muy fuerte a la baja, que además de romper la línea de tendencia, también está rompiendo el promedio móvil de 50 días. Sí es una señal importante, un regreso importante, un rompimiento que sí hay que considerar. ¿Qué haría yo? Yo, si trajera posiciones del XLF, estaría cobrándoles. Creo que ya nos dio un buen movimiento de alza y estaría esperando algún soporte relevante. Vamos a poner nuestros Fibonaccis para ver más o menos en dónde pudiéramos ver ese piso. Vean, el 33.8, el 50% nos lo da en 33.81, que podría ser un buen nivel, y el 61.8 nos lo da en 32.70. Entonces, en esta zona, entre 34 y 32 pesos, podría ser una zona importante de referencia para un regreso de corto plazo del XLF. ¿Qué podría pasar? Que mañana reaccionen los bancos. Sí, sí, podría llegar a pasar y pues en un escenario alterno para tomar posiciones sería que volviera a recuperarse dentro de la línea de tendencia. Creo que lo más probable, como comentábamos al inicio con los mercados, creo que lo más probable sería un regreso del XLF, creo que sería sano, ya fue un movimiento, vean, del mínimo que tocó en octubre al máximo que tocó hace un par de semanas, fue un rebote de más del 64%, creo que ya fue demasiado y sí veo muy normal que estuviéramos viendo una toma de utilidad para el caso del XLF. Pues de la mano de esto me solicitan Citi. Vamos a ver cómo se ve la acción de Citi. Bueno, FAS que están viéndome ahí, pues FAS aplica exactamente igual. FAS con S, que es el que va positivo, también hoy rompió y entonces yo estaría haciendo lo mismo. No creo que las financieras en este momento están más señalando una baja que un alza. Vean aquí, Citi también estaba operando dentro de este canal. Este canal es también vigente desde noviembre y rompió aquí el promedio móvil de 50 días. Esto sí nos lo dio hace un par de días el rompimiento, a diferencia del XLF que apenas hoy rompió. Citi sí ya había roto este soporte o el promedio de 50 hace un par de jornadas. En este momento está probando este mínimo anterior, ¿no? Ahí pudiéramos tener algo de piso. El RSI se fue hasta 22 puntos. Hay que ver, la verdad es que yo creo que ahorita el mercado como que hizo un switch nuevamente de las empresas de cíclicas a las empresas de crecimiento y pues puede ser que esto nos provoque todavía un poco más de caída. Si ven el Fibonacci, tomando en cuenta todo el movimiento de alza desde noviembre para acá, el Fibonacci nos empieza a marcar piso en los 65 pesos, entre 65, luego en 60, que aparte coincide aquí con el promedio de 200 días en 61, creo que todavía le falta algo de caída. Vaya, puede ser que mañana veamos también lo que les comentaba con el XLF, una reacción, pero yo creo que como se ve la gráfica y después del rompimiento, sería ideal que por lo menos tocara los 65 pesos. En esta zona yo creo que es una buena zona para comprar. En este momento habría que cuidar, si acaso el beneficio de la duda se lo podemos dar con este mínimo que está probando, este mínimo que marcó en abril, pero si mañana rompe yo creo que se va a ir derechito hacia los 65. Entonces hay que tener cuidado con el sector financiero. Ya dio mucho y sí podría venir esta toma de utilidad. Bueno, me preguntan de el ETF de litio. Vamos a ver, LIT. En general, este sector o lo relacionado con coches eléctricos ha tenido una reacción importante después de los mínimos que tocó en marzo. Ahí ha venido poco a poco rebotando. Ya se está acercando a una zona de resistencia. Ven, a partir de los $71, ya está a dos desviaciones estándar. Ya pues, se acercó la semana pasada, llegó a tocar niveles arriba de 70. Ahorita con el ajuste que tuvo en la semana, miren, aquí estrictamente no terminaría la tendencia positiva de corto plazo a menos que rompiera a la baja los 63.60, que es el promedio de 50. Aún regresando de este nivel, probando el promedio de 50, mientras siga operando por arriba de este nivel, no estaría rompiendo la tendencia de corto plazo, no habría una señal de salida. Creo que todavía está con este movimiento de alza. Vamos a unir esta
este mínimo con este mínimo y vean, todavía tiene ahí un potencial, incluso rompiendo el de 50, rápido encontraría un siguiente nivel de soporte. Entonces creo que sería normal que regresara, no me preocuparía si llegara a romper los 63, pero hasta el momento la tendencia sigue siendo alcista en el corto plazo. A ver, me preguntan del oro, GLD. Testigo en el oro importante en los últimos días y sobre todo hoy ven este gap con el que abrió la jornada. Vamos a trazar los Fibonacci, aquí va a ser interesante. Después de esta caída ya tan fuerte, aquí sí pudiéramos estar viendo algo de piso ya un poco más relevante. Miren, si trazamos el Fibonacci de aquí a acá, vean, justo está tocando el 61.8. Yo creo que sí es un nivel importante de soporte. Ahí debería de reaccionar el GLD, el RSI está en 28 puntos, entonces yo creo que sí estamos llegando a una zona que nuevamente pudiera ser interesante ahí para el GLD, sobre todo por lo menos que cerrar este gap, ¿no? Un regreso que cierre el gap hacia los 171, 172, pues ya sería un buen rebote de corto plazo. Sí, lo que sí es importante es que cuidemos este soporte, ¿no? Este soporte lo está marcando el Fibonacci, nos lo marca en 165.6 y por debajo de ese nivel ya el siguiente piso está hasta los 162.20 y luego ya hasta los mínimos del año, 157. Entonces, sí pudiera ser una primera zona de entrada especulativa. Vamos a ver cómo se ve el oro, porque teóricamente pues, se debería de ver similar la gráfica del oro con la gráfica del GLD. Vamos a ver. Vean, el oro, ahí está esta caída. No nos marca ese gap que nos marca el ETF, pero si trazamos igual el Fibonacci de aquí a acá, vean, está justo en el 61.8. El mínimo que tocó hoy fue justo el 61.8. Sí, se ve hay una oportunidad de entrada en el oro. Ha sido una caída importante. Vean, la segunda desviación estándar está más o menos aquí. Estamos muy por debajo de la segunda desviación estándar de la regresión de 60 días. El RSI está en 28 puntos. No habíamos visto en sobreventa al oro, pues por lo menos desde, veo aquí la gráfica, desde febrero no había estado en sobreventa el oro. Entonces, si puede ser una buena oportunidad, ahí no lo descartaría estar considerando un trade en el oro, en el GLD de corto plazo, dado el movimiento tan fuerte que tuvimos de baja recientemente. Vamos a ver qué otro, a ver PayPal. Vamos a ver PayPal. Es que todavía podrían tener algo. Sí, vean. Está probando PayPal esta zona de resistencia. Ya intentó un par de rebotes en marzo, luego lo volvió a intentar en mayo y los rebotes han encontrado resistencia pues aquí en los $277. Ahí estamos justamente justo en esta zona de resistencia. No ha roto, pero en caso de romper, creo que el siguiente nivel podría ser incluso arriba de 300. Va a depender. Miren, esta también se mueve con una beta muy alta con respecto al Nasdaq. Entonces, todas estas empresas de tecnología que están llegando a zonas de resistencias, pues van a depender si el Nasdaq puede romper estos 14,200 puntos. Se ve bien la gráfica, el RSI está en 66 puntos, no le falta mucho para sobrecompra, pero esta especie de W que estamos viendo aquí, estas Ws suelen romper esta zona y buscar los máximos anteriores. Entonces, no se ve mal. Cambiaría la perspectiva si se colocara por debajo de los $260, que rompiera nuevamente el promedio de 50, pero realmente es que el movimiento no se ve mal, cerró pues muy cerca del máximo del día, ahí está probando resistencia, técnicamente no hay una señal de salida aún, y si rompe, pues a pesar de la sobrecompra, no se le ve nada de resistencia, incluso hasta los arribita de 300, como en 302, $303. Eso es para el caso de PayPal. A ver, me preguntan de Alfa. Ha tenido ahí un movimiento importante en los días. Creo que Alfa está probando también una zona importante de resistencia. Vean, después de, ¿qué tuvimos? Tuvimos la caída importante después de la salida de los índices MSCI. Se quedó un buen rato ahí lateral y luego un repunte alcista. Luego también se quedó casi un mes lateral y luego vino otro repunte alcista. En este momento está ahí descansando y si ven, siempre en estos movimientos de lateralidad se ha quedado respetando el promedio
móvil de 10 días. Por ahí ha tenido un par de días ligeramente por debajo del promedio de 10, pero en general ha estado respetando bien el promedio de 10 días. Hoy está justo ahí, de hecho cerró unos centavitos abajo del promedio de 10 días, nada grave. Yo creo que sí hay una probabilidad elevada de que la veamos probando nuevamente esta zona de piso en los 14.45, 14.50 y ahí que intente nuevamente hacer algo de piso. El promedio de 30 días está en 14.32, no está tan lejos de esa zona. Entonces, yo creo que podría descansar un poco, pero no la veo rompiendo 14.45. Creo que tiene ahí una buena zona de soporte y ahí podría nuevamente retomar el movimiento de alza. Les repito, yo creo que solamente rompiendo a la baja el promedio de 50 días cambia la foto por completo. Creo que puede respetar incluso el promedio de 30 ahí en los 14.45, pero no la veo cambiando de tendencia. Si acaso, sí lateralizándose, sí podría ser, pero que rompa la baja los mínimos anteriores no se ve. Parece que lo que está haciendo con este descanso es relajar un poquito las lecturas del RSI. El RSI llegó a tocar casi 80 puntos en el último movimiento alcista y ahorita con esta lateralidad que hemos visto en lo que va de la semana, pues ya va en 59. Entonces, que se baje ahí a los 50, 40 y tantos puntos y ahí pudiera retomar el movimiento de alza. La verdad es que no se ve mal. Después del fuerte movimiento de baja que tuvo, el alza ha sido como en escalonada, pero ha aguantado bien las subidas, no hemos visto nuevamente volumen de salida. Entonces no se ve como para salir de las posiciones. Eso en cuanto a alfa. Bimbo. Pues también está cerca de una zona importante de resistencia. Ven aquí la gráfica, esta zona de los 45, 50. Esta zona ha sido una resistencia muy fuerte, no ahorita, sino desde el año pasado, desde julio, desde el año pasado. Cada vez que llega a esta zona suelen venir movimientos de ajuste. Entonces, yo creo que estamos en una zona donde es mucho más venta que compra y vuelve a colocarse en una primera zona de soporte en los 42 pesos. Vean, aquí tenemos una congestión importante de promedios móviles. Aquí está el de 200, el de 50 y el de 30. Están entre los 41.80 y los 42.50. Aquí en esta zona pudiera ser nuevamente zona de piso para Bimbo, pero en este momento creo que ya tocó o ya incluso intentó romper este nivel de resistencia, no lo logró y viene para abajo. Entonces yo sí me esperaría un poquito más a retomar posiciones y esperar por lo menos que pruebe esta zona de los 42, 41.80 como siguiente nivel de piso. Preguntan por Netflix, que también es de las emisoras que ha estado un buen rato en un rango lateral, vean. Ahí está. Desde julio del año pasado ya tiene casi un año en esta banda de operación. Y la parte alta del canal, pues lo más cercano que tuvimos fue en abril, cuando llegó a tocar nuevamente la parte alta del canal. Vino el reporte trimestral, esta caída, y la verdad es que después del reporte trimestral ha estado en un rango muy estrecho de puntos. Pues está más cerca de una zona de compra que de una zona de venta. Aquí lo importante será cuando rompa estos máximos. Desde que vino el reporte trimestral, le ha costado trabajo romper los 514, 515 dólares. Ahí, rompiendo ese nivel, creo que puede tener nuevamente un movimiento hacia los 560. Entonces, para comprar Netflix, una de dos, que se coloque entre 480 y 470, que es esta zona de soporte, o finalmente que rompa los 520. Y pues también, esto también se correlaciona mucho con el Nasdaq. Si el Nasdaq no rompe máximos y empieza a tener una toma de utilidad, lo más probable es que el escenario que veamos será el de un regreso a la parte de soporte, que es un soporte muy fuerte, lo es un soporte que ha estado respetando desde el año pasado, casi un año respetándolo. Entonces, un movimiento hacia 470, 460, creo que sería una muy buena zona de entrada para Netflix. Es un soporte que ha estado probando. Fuera de eso, pues no hay mucho que hacer. La verdad es que el movimiento desde el reporte trimestral para acá ha sido en un rango muy estrecho y estamos como a media tabla, digamos, de ese rango, como a la mitad del rango. Habría que esperar que se regrese un poquito más para que estemos en zona de compra. Este fue Netflix. A ver, preguntan de Viacom.
Esta creo que tuvo un gap importante, un movimiento importante de baja. No ha hecho nada. La verdad es que después de la caída que tuvo en marzo, vean, prácticamente ha sido una línea horizontal sin mayor movimiento, ahí alrededor del promedio de 200 días, unos días abajo, unos días arriba. No ha hecho nada. Pues aquí una mala señal sería que rompiera esta línea, que se colocara por debajo de los 37.70. Ahí sí nos estaría arrojando una mala señal. Y una buena señal, pues tendríamos que esperar a que rompiera la parte alta de este rango, que está en los $43. Entonces estamos ahí en un rango muy estrecho de puntos. La verdad es que vean la gráfica con mayor plazo, pues después del brinco tan fuerte que tuvo entre noviembre y marzo, pues ya descontó prácticamente todo ese movimiento y está en un rango muy lateral, así como la vimos antes del movimiento de alza. Entonces esta realmente yo no estaría haciendo nada, no la recomendaría. Es que es una acción que no se le ve mucho movimiento, y no estaría considerándolo. A ver, Fastly. Ha empezado a reaccionar esta después de la caída tan fuerte que tuvo, pero creo que todavía no ha dado una señal así de franca recuperación. Vean, déjenme quitar estos Fibonacci para que no estorben. Ahí están. Ahí está el movimiento tan fuerte de baja que hemos tenido, y han sido bajas con gaps a la baja. Vean, este gap que tuvo aquí se fue hasta el promedio de 200. Luego otro gap aquí, rompió el de 200, y luego finalmente el último gap lo tuvimos acá. Para realmente poder considerar un rebote un poco más consistente, lo primero que tendría que recuperar es esta línea de tendencia, los 62.50 más o menos, en dólares, ¿no? 62.50 dólares tendría que colocarse por arriba de ese nivel. Y aquí podríamos suponer pues un regreso más o menos al promedio móvil de 200 días, $78. Hasta el momento no lo ha hecho. Lo bueno es que está empezando a operar, o quiere empezar a operar por arriba del promedio móvil de 50 días. Es una buena primera señal, pero yo creo que sí, no me confiaría, sino hasta que ya estuviera por arriba de los 62.50. Yo creo que esa sería una buena señal. Hasta el momento, pues sí, ya cerró este gap, este movimiento de rebote que hemos tenido, ya cerró este gap, pero creo que todavía nos falta mucho para poder tener un rebote un poco más confiable. Vean el RSI de una lectura tan elevada que tenía de sobreventa, pues con esta recuperación que ha tenido ya anda rondando los 60 puntos. Todavía está lejos de sobrecompra, pero yo les digo, no la veo con una buena señal o una señal favorable, a menos de que se colocara por arriba de esta zona. Esa es en cuanto a Fastly. Bueno, me preguntaban de AMD. Ya comentamos AMD al inicio de la sesión. Nada más como resumen, se ve bien, me gusta, está a punto de romper promedio de 200. Se ve bien, esa me gusta para la segunda mitad del año. Walgreens, vean, Walgreens, nosotros salimos de la posición que traíamos cuando rompió el canal. Aquí fue donde nos salimos, y luego ha estado más bien en un movimiento lateral. Eh, Hay que tener cuidado, ¿no? Porque venimos de un movimiento negativo, luego se lateralizó. Hay que cuidar. Yo no me saldría a menos de que rompa los $52, que rompa este movimiento lateral. Lo que es cierto es que el canal alcista que tenía, pues ya se salió, ¿no? Ya salió de ese canal. Si acaso ahorita está como que aguantando esta zona lateral, pero una vez que rompió el canal alcista, creo que tienes más probabilidad de que rompa a la baja este canal lateral a que lo rompa al alza. Entonces hay que cuidar mucho aquí los $52, pero rompiendo 52, no, sí puede agarrar pues vuelo, ¿eh? No tienes ningún soporte importante. Si acaso tienes un poquito aquí, un ligero soporte en 50, pero realmente una zona importante de soporte la puedes tener hasta $47. Hay que tener cuidado con los $52 para esta. Este es el caso de Walgreens. A ver, Gentera. Bueno, pues ha tenido ahí una recuperación poquito a poquito. La verdad es que no ha sido una recuperación muy fuerte, pero sí ha estado ahí, como alfa, ¿no? Con subidas, descanso, subida, descanso. En este momento vamos a ver dónde podríamos colocarle un piso.
Yo creo que el promedio móvil de 50 días y el de 50, yo creo que estaría, vean cómo ha estado respetando bien el promedio móvil de 50 días. De hecho, hace un par de jornadas, el mínimo del día tocó el promedio de 50 y está moviéndose hacia arriba. Esta no la vendería a menos de que rompiera los 10.70, que es justo el promedio móvil de 50 días. No se le ve ahorita una señal de salida. Puede ser que se quede ahí un buen rato lateral, así como tuvimos este movimiento de acá o este movimiento de acá. Sí puede ser que se quede ahí un poco plana, pero mientras no rompa el promedio de 50 días, no se le ve un problema o una señal de salida. Ven aquí toda la lateralidad que tuvo entre marzo y abril, en todo momento estuvo respetando bien el promedio de 50 días. Entonces, no hay que descartar que volvamos a ver este movimiento plano, pero mientras no rompa el promedio de 50, no hay una señal de salida. Eso es Gentera, ok, OMA, Nextera, vamos a ver. A ver, OMA primero. No sé cuánto tiempo nos queda. Todavía nos da chance. A ver, OMA. Ok, bueno, también hay un movimiento, pues también muy lateral de OMA en los últimos meses, desde abril. Desde abril, pues prácticamente no ha hecho nada o ha estado en un rango muy estrecho de operación. Vean, aquí entre los 120 3 más o menos, 135 más o menos, 124, 135. Pues yo creo que no nos va a dar una señal direccional hasta que rompa alguno de los extremos. Vamos a ver, vamos a verlo un poquito más de plazo. Vamos a quitarle estas líneas. Vean cómo también los movimientos han sido muy pausados. Sube y luego se queda un buen rato lateral, vuelve a subir y se queda un buen rato lateral, vuelve a subir y ahorita está otra vez en lateralidad. Entonces yo creo que para poder suponer un regreso otra vez a la zona de los 150, 152 pesos, lo primero que tiene que hacer es romper este techo que le ha costado mucho trabajo. Llevamos pues, prácticamente 3 meses en este rango de operación tan estrecho y no ha hecho nada. No ha dado mayor señal. Técnicamente habría que esperar a que rompa este rectángulo para tener una señal direccional. La verdad es que todas las lateralidades que hemos visto anteriormente ha terminado rompiendo al alza. Entonces, pues podría ser que rompa al alza, pero realmente una señal de compra es solo cuando rompa los 136 y una señal de venta sería si rompe los 124. En este momento, pues estando ahí en un rango tan lateral, no hay una señal direccional para OMA, por lo menos en el corto plazo. Nextera. Ok, a ver, ahorita les contesto la del dividendo. Nextera, vean, Nextera está intentando también ahí, pues mismo caso de lo que comentábamos en OMA, un rango muy estrecho de operación en un poquito más de un mes. Yo creo que aquí tendríamos que esperar a que rompiera los 75, 70, más o menos, que se coloque arriba de esta zona. Aquí se juntan el promedio de 50 y el promedio de 200. Entonces, el piso es bueno, ha marcado un buen piso sobre esta zona, pero también le ha costado mucho trabajo ir más allá del promedio de 200 días. Entonces, pues también hay que esperar a que nos dé una señal direccional en el momento en que rompa alguno de los extremos. Había tenido un castigo importante entre febrero y marzo, luego una recuperación muy buena en abril, que se descontó en mayo y ahorita está como que ahí tratando de ver hacia dónde moverse. Yo creo que va a terminar rompiendo al alza, pero no me metería a comprar de trading hasta que rompa los 75-60. Pero bueno, no se ve mal, no se ve mal, ahí parece que pudiera en cualquier momento terminar rompiendo y lo mejor es que rompiendo los 75 no se le ve una resistencia importante, sino hasta cercano a $80, ¿no? Entonces sí pudiera tener ahí un repunte fuerte si es que rompe el promedio de 200 días. Preguntan de XOP, y creo que ya es la última que vamos a ver hoy, porque sí, ya se nos está acabando el tiempo. XOP, que es el ETF de empresas de petróleo, ¿no? De gas y petróleo. Pues ya todavía no rompe la tendencia alcista. Vamos a trazar nuestra tendencia. Aquí está. Vean, todavía está operando en una tendencia de alza. Estrictamente para tener una señal de salida tendría que romper los $85, colocarse por debajo del promedio de 50 y colocarse por debajo de la línea de tendencia. Acuérdense que esta se correlaciona totalmente con el precio del petróleo. El petróleo
ya nos está empezando a descansar un poco después del movimiento tan fuerte que ha tenido. Se mantuvo hoy arriba de $71. Yo creo que aquí habría que ver si el petróleo se llega a colocar por debajo del promedio móvil de 10 días, que podría ser mañana incluso, que está en 71, 70, sí podríamos tener un movimiento por lo menos hacia los $66, $67 y seguramente eso terminaría arrastrando a las XOP. Entonces hay que tener algo de cuidado. Viene de lecturas de sobrecompra importante, llegó a tocar 74 puntos el RSI del petróleo, viene de bajada, hasta el momento no ha roto el promedio de 10, pero creo que lo puede hacer en cualquier momento. También sería normal después de un movimiento tan fuerte de rebote que tuvimos de mayo para acá. Entonces, ahí yo creo que sí, esto va a terminar arrastrando al XOP y vamos a regresar un poquito al XOP. En la zona donde pudiéramos encontrar soporte, pues sería, bueno, ese rompimiento yo creo que nos pegaría por lo pronto al ETF, a la zona de promedio móvil de 50 días. Si llega a romper los 84, 86, $84, ahí sí nos cambia la tendencia de corto plazo. Hasta el momento creo que lo que puede pasar es un regreso a probar soporte y solamente si llega a romper los 84 ya nos marcaría esa señal de salida. Bueno, ya esta fue la última, ya son prácticamente las 5. Me piden mi correo, se los digo, es lfuentes@actinver.com.mx. Y antes de terminar, había una pregunta aquí de dividendos que se me hizo interesante. Aquí está. Me preguntan, ¿cuántos días tengo que permanecer en una acción para hacerme acreedor a un dividendo? Para hacerte acreedor a un dividendo, lo que tienes que hacer es comprar por lo menos un día antes de la fecha de excupón del dividendo. Si el dividendo tiene fecha de excupón, digamos, el 18 de junio, mañana, tendrías que haber comprado hoy. Si compras el día de la fecha de excupón, ya no te toca el dividendo, ya no te tocaría, pero por lo menos un día antes, con que lo compres un día antes de la fecha de excupón, con ese ya te paga. No importa que la vendas al otro día, si ya estuviste invertido un día antes de la fecha de excupón, puedes cobrar tu dividendo. Bueno, eso era lo que les quería contestar de esta. Pues muchas gracias, nos escuchamos en 15 días para la siguiente sesión de encuentros de trading. Y nuevamente, muchas gracias a todos por sus preguntas, por su interés y bueno, nos vemos en 15 días. Hasta luego.